Vamos a continuar esta serie que hemos estado desarrollando, el discipulado, y ahora vamos a tratar con un tema que he intitulado La Palabra de Dios. Vamos a estar estudiando lo que es la Palabra de Dios. Ya a través de este tiempo que hemos estado desarrollando este tema o esta serie de discipulado, hemos estado hablando de la salvación. Fue nuestro primer tema. El segundo tema fue la seguridad de la salvación. El tercer tema fue Cristo toma posesión de mi vida. Y hace poco terminamos el tema número 4, que era el diálogo, mi diálogo con Dios a través de la oración. Y en esta tarde en esta noche vamos a empezar este nuevo tema, que es la palabra de Dios. Voy a pedir que abra su Biblia a la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, y versículos 16 y 17. 16 y 17 de la segunda carta a Timoteo. Vamos a leerlo. ¿Lo tienen, hermanos? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, por el texto que hemos leído, Señor, en esta noche. Te ruego, Señor, que tú nos hables. Si algo anhelamos tu iglesia, es crecer en el conocimiento de tu palabra, mi Dios. Tu palabra, Señor, es la verdad, la única que nos puede santificar, la única que puede transformar nuestras vidas. Y queremos aprender, ser obedientes a ella, Señor. Así como cantábamos hace un par de minutos, queremos hacer tu voluntad. Y la única manera, Señor, es lo que tu palabra dice. No hay otra manera de hacer tu voluntad, solamente lo que está escrito en este libro, Señor. En esta noche yo te ruego que tú nos enseñes, y a través de las semanas estaremos aprendiendo de este tema, la palabra de Dios, y que tú, Señor, nos hables. Y que realmente cada uno de nosotros, Señor, presentes y los que van a escucharnos y los que llegarán el siguiente jueves, aprendamos, Señor, y realmente amemos tu palabra más que nada en el mundo, Señor, porque tu palabra es vida. Damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Cuando leemos estos versículos, hermanos, estos dos versículos que Pablo le está dando a conocer a Timoteo, porque esta carta fue escrita a Timoteo. De hecho, se cree que es la última carta que escribió Pablo antes de ser ejecutado. La última que escribe Pablo. Después de esta ya no escribe más Pablo. Y él está dando instrucciones a Timoteo, que son instrucciones muy importantes para que él pueda seguir el ministerio. Prácticamente a lo que es a él y a Tito, Pablo les está entregando la batuta, podríamos decirlo, o la antorcha, ¿no? Que ellos sigan y continúen predicando y enseñando, haciendo la obra de pastores, enseñando al pueblo de Dios. La doctrina ya estaba establecida, ya no había una nueva revelación, ya estaba completa. Pablo había escrito las cartas que necesitaba escribir.
era el que había escrito más, el que tenía la doctrina que Dios le había revelado. Y solamente en esta carta en esta última carta, Pablo le está dando instrucciones a Timoteo. Pero en estos 2 versículos, hermanos, encierra una verdad que todos nosotros debemos de tener, lo que es la palabra de Dios. Esto es lo que es la palabra de Dios. Por eso es importante que cada uno de nosotros, no nomás cuando viene a este lugar, no nomás cuando venimos a este lugar, me temo que probablemente algunos es la única vez que abrimos la Biblia, cuando llegamos a este lugar. Y de repente la leemos y yo en veces me doy cuenta de acá, porque acá se mira todo, que nos vamos en el viaje porque hay cosas que no sabíamos y las estamos leyendo mientras está el predicador hablando, y yo estoy leyendo porque, ¡ay, qué interesante esto!, porque nunca la abro. Y se da uno cuenta, ¿no? No lo haga, hermano, ponga atención, hágalo allá en su casa, allá es donde debe de estudiar la Biblia, y aquí es para, claro, vamos a estudiarlas juntos, pero poner atención a la palabra de Dios. Dice aquí, quiero leerle estas 2 escrituras una vez más, porque encierra una verdad que debe de ser nuestra verdad siempre. Dice aquí Pablo, una vez más, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué tanto de la escritura, mis hermanos? A ver, clase, ¿cuánto? Toda la escritura. Entonces, si toda la escritura, todo este libro, 66 libros de la Biblia, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Toda esta Biblia, todo este libro, todo, sin que le falte ninguna letra, ninguna palabra, es inspirada por Dios. Entonces, si la Biblia lo dice, hermanos, es una inspiración de Dios, significa que yo tengo que prestar atención. Tengo que poner atención a lo que dice Dios. Es su palabra. No es cualquier libro, hermanos. Yo puedo agarrar cualquier libro. De hecho, me han regalado libros. Me gusta leer mucho. Yo me gusta leer. Me gusta leer mucho. Pero no hay nada tan verdadero, sin equivocación, como la palabra de Dios, porque Dios la inspiró. Dice aquí, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Hay un propósito. ¿Por qué tenemos la palabra de Dios? La palabra de Dios, hermanos, no la debo de aprender yo para debatir, para yo presentar mi punto de vista y yo ser exaltado. ¡Ay, qué tremendo el hermano! ¡Qué tremendo habla la Biblia! Para eso no es la palabra de Dios, hermanos. No es para yo comprobar que yo estoy en la verdad. Tampoco es para eso. La palabra de Dios es para mi beneficio, para su beneficio, para nuestro beneficio como iglesia, para que nosotros podamos ser perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. En otras palabras, la palabra de Dios me ayuda a mí a ser una mejor persona, vivir en santidad, vivir piadosamente, agradar a Dios, como cantábamos hace rato. O sea, conocer la palabra de Dios, aprendo a hacer la voluntad de Dios. Nada me importa en la vida, nada debe de importarme a mí más que hacer la voluntad de Dios. Si algo tú y yo debemos de pedirle a Dios cada mañana que nos da el despertar, que como que recobramos respiración una vez más, es: Señor, quiero hacer tu voluntad. Señor, quiero vivir una vida que te agrade a ti, que yo pueda reflejar tu amor. En otras palabras, que yo pueda ser la luna o la estrella en la noche que refleja el sol. O sea, cuando el sol pega, eso es lo que vemos, hermanos, en la luna y en las estrellas, es el sol. El sol está reflejando estas estrellas, está reflejando la luna, y que yo pueda hacer eso, que el Espíritu de Dios pegue en mí y yo refleje a Dios. Eso es lo que debemos de anhelar como cristianos.
el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y eso lo logramos cuando practicamos lo que dice Dios, su palabra, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y eso habla de madurez, no un niño, no un inmaduro. Usted se da cuenta de los niños, de los inmaduros, porque cualquier cosa los hace llorar, cualquier cosa los hace enojar. Y una persona madura se mantiene, se sostiene. Pues es lo que Pablo está diciendo a Timoteo. La palabra de Dios te va a ayudar a ti a ser una persona madura, perfecta, firme, enteramente, una persona entera, completa, preparada para toda buena obra, siempre listo para hacer el bien, listo para vivir en santidad, listo para agradar a Dios en todo. Es lo que la palabra de Dios va a hacer, hermanos, en nuestras vidas, y debe de hacer, y ese es el objetivo. Por eso Pablo quiere recordarnos en esta noche a nosotros lo mismo, hermanos. Qué tan importante es la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Tiene su Biblia? Mire, vamos a leer un poquito del contexto por el cual Pablo le está diciendo a Timoteo esto. Versículo 10. Versículo 10 de ese mismo capítulo 3, versículo 10. Segunda carta a Timoteo 3, 10. Pero tú, le dice a Timoteo, has seguido mi doctrina. ¿Qué es doctrina? Enseñanza, es lo que es. Tú has seguido mi enseñanza, Timoteo. Conducta, propósito, fe, longevidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también, ponga atención, mi hermana, mi hermano, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué sucederá? Padecerán persecución. Todos aquellos que queremos vivir conforme a la palabra de Dios, como Pablo le está diciendo a Timoteo en este contexto, tú has seguido mi doctrina, tú conoces mi enseñanza, tú has visto mi enseñanza, no solamente por palabras, Timoteo, no solamente por lo que te he enseñado, te he explicado, sino por mi conducta, por mi propósito, por mi fe, mi longevidad, por mi amor, por mi paciencia. No ha sido tanto mi palabreo, mis palabras, lo que te digo, sino mi estilo de vida. Pablo tenía muy claro la palabra de Dios en su vida, hermanos, que cambió radicalmente su vida. Su propósito antes de Cristo era destruir a la iglesia. ¿Se recuerda? Ese era su objetivo. Usted lo puede leer en Hechos capítulo 9. No lo lea ahorita, ahí apúntelo y puede leerlo allá en su casa. En Hechos capítulo 9, el escritor, que es Lucas, nos da con detalle el acontecimiento de Pablo, en ese tiempo llamado Saulo, que él tenía cartas, tenía permiso para arrastrar y arrestar a los hermanos, echarlos a la cárcel. La Biblia habla de que él consintió en la muerte de Esteban. Seguro estoy que consintió la muerte de muchos. Habla de Esteban, pero estoy seguro que fueron muchos. Y el objetivo de Pablo en ese tiempo llamado Saulo era destruir a la iglesia. Cuando tuvo un encuentro con Jesús, y Jesús le dijo: ¿por qué me persigues? De hecho, en la idea humana no persigue a Jesús, persigue a la iglesia, pero la iglesia es Jesús. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, hermanos. Este hombre estaba persiguiendo a la iglesia, tuvo un encuentro con Jesús y Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Desde ese tiempo, Pablo
tuvo un encuentro con Dios, nació de nuevo, su vida cambió radicalmente al punto de que él empezó desde ese momento, unos días después, predicar el evangelio en Damasco. Él tenía muy claro, hermanos, la palabra de Dios. Su encuentro con Jesús, hermanos, no fue cualquier cosa, fue radical. Eso es lo que yo realmente, hermanos, batallo, y yo personalmente, y muchas veces con diferentes personas. Es que así soy yo, pero el encuentro con Dios, ¿qué sucedió en ese encuentro? ¿No pasó nada en tu vida? ¿No pasó nada en mi vida? Eso es lo que a mí muchas veces digo, pero el encuentro, ¿por qué Pablo sí cambió? ¿Por qué Pedro sí cambió? ¿Por qué todos estos hombres tuvieron un encuentro con Dios y cambió su vida radicalmente? ¿Por qué el endemoniado, por qué la samaritana cuando tuvo el encuentro con Dios cambió radicalmente? ¿Por qué todas estas personas? Y nosotros es como que es un proceso. ¿Cómo es que así soy? Ni modo. Pues digo yo, entonces el poder que tenía Cristo en aquel tiempo ya no funciona ahora. ¿O podemos llegar a una conclusión que no hemos nacido de nuevo? ¿O realmente no nos importa la vida cristiana en su contexto bíblico? Pablo tuvo un encuentro, y cuando él está hablando de esto, él está entendiendo, Timoteo está entendiendo exactamente lo que Pablo le está diciendo. Pero acuérdense, el contexto es la palabra de Dios. La palabra de Dios, porque la doctrina viene de la palabra de Dios, no puede venir de ningún otro lugar, hermanos. Nuestra manera de conducta de la iglesia, todo lo que hacemos tiene que estar basada en la palabra de Dios, mis hermanos. Nuestra adoración, todo lo que hacemos en este lugar, aún el levantar la ofrenda, por eso se lee la Escritura, se lee la Biblia. Todo lo que hacemos, porque ahí nomás para levantar dinero, pero es que está en la Biblia. Es la manera que se sostiene la obra de Dios, de lo que damos de la mano, de lo recibido de la mano de Dios. Todo lo que hacemos, nuestro canto está basado en la palabra de Dios. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, y su pueblo alaba a Dios. Exponer la palabra de Dios durante el servicio es bíblico. Debemos de exponer la palabra de Dios en el servicio o en la reunión. Por eso Pablo le dice todo esto. Versículo 13: mas los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Habla aquellos que no creen a la palabra de Dios. Al contrario, creen en las fábulas, creen en la mentira. Acuérdense que la palabra de Dios es toda verdad. No ver palabra de Dios es mentira. Todo aquello que va en contra de Dios es mentira, es del diablo. Y son estrategias y artimañas de nuestro enemigo, el diablo. Por eso dice que los hombres malos, versículo 13, y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero mire lo que dice el versículo 14: pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿En qué debe de persistir o debería haber de persistir Timoteo, hermanos? A ver, ¿lo puede decir? En lo que has aprendido, la palabra de Dios. Persistes tú en lo que has aprendido, la palabra de Dios. Dice aquí que te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y aquí está bien interesante lo que dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden ser sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. A pesar de estos hombres malos, de estas personas que quieren influir de una manera u otra, hermanos, usted lo que mira alrededor, fuera de la iglesia, o fuera de la fe en Cristo Jesús, o fuera de la palabra de Dios, todo lo que se mira, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, qué sé yo, política,
X. El trato en el trabajo, el sistema de la escuela, el sistema educativo, esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Todo lo que se mira. Hay algo que tú y yo debemos de tener muy claro como cristianos, es persistir en lo que hemos aprendido, la palabra de Dios. A pesar de que digan está bien y que venga y que quiera venir confusión en nuestra vida, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Dios tocante a este asunto, cualquiera que sea? ¿Qué dice Dios? Es que realmente no me importa qué digo yo como pastor, o qué dice fulano de tal, o mengano, o merengano, y toda esa gente. No importa. La pregunta que nos tenemos que hacer tú y yo, hermanos, siempre: ¿qué dice Dios? ¿Lo aprueba o no lo aprueba? Porque a fin de cuentas es su palabra la que siempre estará ahí como cristiano. Yo estoy hablando como cristiano. ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Lo aprueba o no lo aprueba? Pablo le dice a Timoteo: esto que has aprendido de mí, de mi conducta y todo eso. Y también le dice que desde que eras niño, desde que eras joven, tú aprendiste, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio. ¿Cuáles te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús? Por eso Pablo ya entra en el texto que usamos, o estos dos. Toda la escritura es inspirada, Timoteo, y nos dice a nosotros en esta noche, hermanos, toda. Por eso vamos a estar aprendiendo en estas semanas, hermanos, qué tan importante es que realmente consideremos la palabra de Dios, no como un libro histórico solamente, no como un libro de buen libro, óigame bien, hermanos, sino como la palabra de Dios. No sé si entra ahí. No es cualquier libro. Hay buenos libros, hermanos. Yo tengo varios buenos libros que me han cambiado de mi manera de pensar de muchas áreas, doctrinales, seculares, no se diga. Me gusta leer, y cualquier artículo que sea de salud, de finanzas, me gusta leerlo y cambia mi manera de pensar en muchas áreas. Pero no hay nada tan poderoso como la palabra de Dios, porque esta trae convicción al corazón. Esta es la que te cambia por completo. Es más, es en el libro, la palabra de Dios, que realmente todo en el mundo está ahí. Claro, puedes comprar un buen libro que te ayude con tus finanzas, un buen libro que te ayude con tu salud. De esos hay un montón. Pero ahí está en la Biblia todo eso. La Biblia te enseña, por ejemplo, te dice ser como la hormiga. Estoy parafraseando. Aprende de la hormiga. ¿Qué hace la hormiga? Ahí dice en la Biblia, en Proverbios, dice que la hormiga junta, almacena durante el verano para los tiempos de invierno. ¿Qué te está enseñando ahí? O sea, la hormiga está en la Biblia. También habla de la Biblia de aquel, hablando en finanzas, que se sienta primero a calcular para edificar. Se sienta primero, calcula. Si puede hacer la obra, no vaya a ser que no termine la obra y sea la burla de sus amigos. Ahí está en la Biblia, hermanos. Todo lo tiene. Nosotros tenemos que tener esto muy claro, hermanos, en la palabra de Dios. La Biblia, hermanos, la palabra de Dios es el nombre dado a la Biblia. Este vocablo se deriva de la palabra biblos, lo cual quiere decir libros. Por lo tanto, la Biblia es una biblioteca de 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo. Es la inspiración de Dios
el medio por el cual Dios nos habla. Repito, es el medio por el cual Dios nos habla. ¿Quieres que Dios te hable, hermano? ¿Quieres que Dios te hable, hermano, hermana? Lee la Biblia. Y si quieres oírlo, léela a voz alta y lo vas a oír a través de tu voz. Es su palabra. Él te va a decir exactamente lo que tienes que hacer. Nos va a decir exactamente, hermanos, lo que tenemos que hacer. ¿Qué dice Dios tocante a mi vida? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es su voluntad? Leamos la Biblia y leámoslos a voz alta. Es lo que Él está diciéndonos. ¿Cuál debe de ser nuestro estilo de vida? Ahí está. Es el medio, es la inspiración de Dios, el medio en el cual Dios nos habla, nos instruye y nos muestra sus propósitos a través de su revelación, la cual es manifestada con autoridad divina, por lo tanto debe de ser obedecida. Y eso es bien interesante porque hay personas que saben lo que deben de hacer y no lo hacemos. Sabemos exactamente lo que debemos de hacer y no lo hacemos. Y somos bien raros, hermanos, de verdad. ¿Te imaginas saber lo que debes de hacer y no hacerlo? It's weird. Exactamente sé lo que debo de hacer y ¿por qué no lo hago? Y cualquiera dijera, hermano, es que somos carne, es nuestra humanidad. Pero no te vas a meter al fuego, ¿verdad? Yo no creo que alguien aquí en sus 5 sentidos va a correr al fuego. ¿Por qué? Se quema. Pero las otras cosas, hermanos, que ofenden a Dios, que hace que nuestra vida realmente quite la comunión con Él por nuestro pecado, nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que aprender a obedecer la palabra de Dios, hermanos. Lo que está escrito en este libro, tenemos que aprender a obedecer. Mis hermanos, no tenemos opción. La iglesia de Jesucristo, todo nacido de Dios, todos nosotros, hermanos, no tenemos opción si quiero. Aquí no hay democracia, hermanos. Perdónenme aquellos que seguimos la democracia, por eso estamos en este país, porque es un país democrático, hay democracia, tenemos libertad. Gloria a Dios por ello, amén. Pero en Cristo no. Somos esclavos de Jesucristo. Somos gente con lealtad a Cristo, sometidos a su perfecta voluntad. Y debemos de ser obedientes a su palabra. Si no somos obedientes, ¿qué sucede, hermanos? ¿Qué sucede con el desobediente? Castigado. Muchas veces yo personalmente digo, por lo que estoy pasando ahorita, ¿será tu disciplina, Dios? ¿Serás tú el que está tratando con mi vida por mi desobediencia a tu palabra? Y lo más probable es que sí. La palabra de Dios, hermanos, tiene que ser obedecida. Y aquí no se trata de cómo te sientes. Aquí no se trata de qué es lo que estás pasando, qué es lo que yo estoy pasando, si me saludó o no me saludó, si me siento bien, si me siento con ganas, si estoy en el espíritu, qué sé yo, tantos rollos que en veces aventamos por ahí. Es que no importa esto, hermanos. Aquí es o obedezco o no obedezco la palabra de Dios. Aquí no está basado en mis sentimientos. La obediencia a la palabra de Dios no está basada en cómo me siento, qué es lo que sucedió durante este día. Es que usted no sabe por lo que pasé, hermano. Es que eso realmente no importa. Lo que importa, ¿eres obediente o somos desobedientes? La palabra de Dios se debe de obedecer porque es palabra de Dios, hermanos. Usted me puede desobedecer a mí, yo lo puedo desobedecer a usted, y ahí quedó. Pero a Dios, hermanos,
Entienda esto, hermano, no estamos hablando con un hombre pecador, con un montón de faltas, con un montón de pecados, imperfecto. Estamos hablando de aquel que es perfecto, de aquel que es inmutable, omnisciente, omnipresente, que todo lo sabe, está en todo lugar, no cambia, es eterno y para siempre. Y no podemos decirle, bueno, yo te desobedecí, Dios, porque tú también desobedeciste. Eso me lo puedes decir a mí, porque yo te voy a decir, es cierto, yo también he desobedecido en ocasiones. Pero a Dios, hermanos, no. Nosotros debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Mire el versículo 16. ¿Para qué es la palabra de Dios? Es útil para enseñar. Esta palabra, enseñar, se puede traducir doctrina y se refiere a la instrucción divina o el contenido doctrinal del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es una palabra que está a través de la Biblia, de la enseñanza completa de las Escrituras. Por ejemplo, vaya conmigo allí en Salmo 119. Versículo 97. Salmo 119, versículo 97. ¿Lo tiene? Mira lo que dice. Salmo 119, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Y esta es una exclamación del escritor. Todo el día es ella mi meditación. Fíjate en lo que debemos de estar pensando tú y yo, mis hermanos, en la palabra de Dios. Creo yo, hermanos, que tuviéramos mejor vida. Meditar en la palabra de Dios en los problemas que estemos pasando, X problema, cualquiera que sea, meditar en la palabra de Dios, lo mejor que podemos hacer. Porque muchas veces tratar de hallarle solución a un problema, sabiendo que allí está, y creemos que Él es todopoderoso. Si yo le hago una pregunta, ¿usted qué piensa? Usted me dirá, y creo que todos van a decir amén. ¿Usted cree que Dios puede suplir toda necesidad? ¿De verdad, hermanos? ¿Y por qué nos frustramos? ¿Por qué entra la depresión? ¿Por qué estamos en problemas hasta tomando pastillas, hágame el favor, para controlar nuestra vida, nuestros nervios, qué sé yo? Si creemos que Dios es el que suple todas nuestras necesidades. ¿Por qué creemos eso, hermanos? ¿Por qué lo creemos? ¿Por qué creemos que Dios suple todas nuestras necesidades? ¿Será porque lo hemos leído en su palabra? Y si lo hemos leído, la otra pregunta que yo le puedo decir a usted, que yo le puedo preguntar, yo sé que me lo va a responder de una manera positiva: ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Y por qué creemos que sí en veces? ¿Por qué creemos que sí? Yo le digo por qué creemos, porque nuestra vida está, o sea, nuestra actitud nos dice que sí, pues, o nos dice que no. Nuestra actitud,
la manera como llegamos a este lugar, o la manera como nos comportamos, o cómo traemos ese problema en nuestra vida, damos a entender y a conocer que es imposible que Dios haga algo. Es imposible. Así lo damos a entender. Es imposible. Es que usted no sabe por lo que estoy pasando. ¿Han oído esa frase? Entonces es imposible. No, es que usted no sabe, hermano. No. Si usted estuviera en mis zapatos, ¿qué pasó? Entendería cómo me siento. ¿Pero cree que Dios puede solucionar? Sí creo, pero entonces no cree. Por eso dice el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Fíjate lo que dice el 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. ¿Qué había hecho la palabra de Dios en este hombre? Lo había hecho más que sabio. Si algo necesitamos, hermanos, de verdad, es sabiduría. Yo siempre oro y le pido a Dios: dame sabiduría, Señor, sabiduría. En las áreas de la vida, como ministro, como pastor, si algo necesito yo es sabiduría. Sabiduría. Fíjate, usted, hablando como miembro de la iglesia, me puede decir muchas cosas y yo tengo que saber, ¿cómo se dice?, sobrellevarlas. Créamelo, en mi vida pastoral, en los 22 años, 23 años que llevamos de pastores, me han gritado, me han insultado, y yo tengo que aprender pero el día que yo le grite a usted y yo le insulte a usted, ¿qué va a pasar? Ahí van a cambiar las cosas, ¿verdad? Ahora, no quiero hacerlo, Dios me libre, porque la Biblia dice que yo no puedo ser pendenciero. O sea, si yo soy pendenciero no puedo estar aquí, yo no puedo ser pastor, no puedo, yo no puedo ser pleitista. O sea, pero me lo han hecho a mí. Por eso le pido a Dios sabiduría. Sabiduría en el trato. Es bien interesante cómo somos los seres humanos, porque es parte de nuestra humanidad. Hay personas aquí, hermanos, y le ha pasado a usted que muchas veces no sabemos ni para dónde darle. ¿Le ha tocado? O sea, en veces te saludan con mucho amor y de repente no te saludan. Sabiduría. Tú necesitas sabiduría de cómo llegar y saludar. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermana? Dios te bendiga. Bien. Sabiduría. Sabiduría cómo tratar a nuestra esposa, sabiduría cómo tratar a nuestros hijos, la esposa cómo tratar a su esposo, cómo tratar a nuestros padres. Sabiduría. Eso es lo que la palabra de Dios hace, hermanos. Da sabiduría. Sabiduría. Por eso dice aquí el salmista: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Qué tremendo, hermanos, ser más sabios que tus enemigos. Por eso David se hizo de una riqueza impresionante, hermanos, porque siempre derrotaba a sus enemigos. Dios le daba la victoria, pero él se apegaba al mandamiento de Dios. Lo había hecho más sabio. La palabra de Dios te hace sabio en todas las áreas de tu vida. Acuérdate, hermano, que la palabra de Dios, ponga atención, la palabra de Dios es para que tú vivas de este lado de la eternidad, no en la eternidad. En la eternidad tendremos la palabra de Dios enfrente de nosotros, al Verbo, al Cordero de Dios. La palabra de Dios estará con nosotros por la eternidad, pero de este lado de la eternidad tenemos su palabra, en la cual necesitamos para ser sabios. ¿Cómo conducirnos en este mundo que va de mal en peor? En este mundo que ya, si usted está viendo, no tiene nada de ética, no tiene nada de moral.
se está perdiendo todo. No hay respeto. Hasta nuestros funcionarios políticos no saben hablar con respeto. No hay respeto. Está viendo lo que está pasando en las escuelas. Siempre ha habido pleitos en las escuelas, pero ahora, hermanos, de una manera a muerte. ¿Qué está pasando? Ahora, ¿cómo debemos nosotros reaccionar? ¿Cómo debemos ser nosotros sabiduría? Mire lo que dice el 99, versículo 99. Más que todo mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus mandamientos son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Fíjate, de repente, claro, necesitamos la experiencia, necesitamos la gente mayor que nos ayuden, que nos aconsejen, pero aquí el salmista va mucho más que eso, porque le dice, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. La gente anciana, mayor, nos puede dar una buena orientación de la vida, pero todavía, hermanos, no se compara a la palabra de Dios. ¿Quieres vivir una vida, hermanos, que agrada a Dios? Su palabra. Su palabra. Créanmelo, hermanos, que muchos de nosotros, yo incluyéndome, he cometido muchos errores por no obedecer a la palabra de Dios. Hemos estado en situaciones muy críticas en mi vida por no obedecer la palabra de Dios. Muchas veces por no obedecer la palabra de Dios, no tanto por el consejo que se me dio, sino haber desobedecido la palabra de Dios. Versículo 101: de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he querido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es la palabra de Dios, hermanos? Es una lámpara. Fíjate, es bien interesante. Tú lo has vivido, creo que la mayoría lo hemos vivido. ¿Has estado en un cuarto oscuro? Levantarte en la noche en tu cuarto, probablemente oscuro. A mí me gusta dormir oscuro, pero no siempre sucede así, porque hay que abrir la puertita. Y Marilu no, ella le gusta que haya un poquito de luz. ¿Por qué? Porque al levantarte en la noche, si está oscuro, lo más probable es que te des un golpe en la orilla de la cama, ¿verdad? Y cómo duele, porque no ves. Pero si hay luz, ves por dónde vas. La palabra de Dios, hermanos, es lámpara a nuestros pies, hablando de una manera espiritual. La palabra de Dios te va enfocando si debes de ir por ese camino. No importa el sistema, hermanos, y eso es lo que quiero que entiendan, porque eso es la lucha muchas veces que se pelea uno acá. De repente, no, hermano, es que no tiene nada de malo. Es que no importa si tiene nada de malo o nada de bueno. ¿Qué dice Dios? ¿Sí me explico? ¿Qué dice Dios? No es tanto qué digo yo, qué dice casa de oración, qué dice tu papá, tu mamá, tu abuelito. Hay que respetar todas esas personas. La pregunta que yo me tengo que hacer es: ¿qué dice Dios? ¿Está bien lo que estoy haciendo? ¿Aprueba Dios lo que estoy haciendo? Y eso es lo que tenemos que tener bien claro como creyentes. Todo lo que estoy haciendo todos los días de la semana,
Todas las actividades que estoy haciendo en la semana, tenemos que ponerlo, hermanos, en la lupa de la palabra y ver si es Dios que lo aprueba. Si es Dios, si es la voluntad de Dios, si es lo que Dios quiere. Por eso cuando leemos la Biblia, hermanos, es una lámpara a nuestros pies, porque ella nos va a indicar por dónde debemos de ir. Fíjate, puedes ir y la luz te va a decir que hay un hoyo. ¿Qué vas a hacer si hay un hoyo, hermano, hermana? Le voy a dar por fe. ¿De verdad? ¿En serio? O sea, yo voy a caminar aquí y me voy a caer así por fe, voy a caer bien. No, hermano, voy a tropezar. Pero es mejor que la luz, por ejemplo, yo estoy aquí, está oscuro, prendo mi teléfono, casi todos tenemos un teléfono, un flash. Entonces, ¿buscas qué? La salida. Y ahí ya están los escalones, 1, 2, 3, bajas, despacito. Y gracias a Dios por esas luces que se llaman exit, que muchas veces, aunque esté oscuro ahí, pero si esas están prendidas, eso puede ser la luz que te lleva a la puerta. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios, hermanos, debe de ser nuestra lámpara. Porque ahí vas a mirar el obstáculo en tu camino, porque habrá obstáculos. Va a haber, hermanos. Ya los hemos experimentado algunos. Otros, como no traemos la luz, ¿qué sucede cuando llega el obstáculo? Pues ahí nos caemos, ahí tropezamos y le echamos la culpa a medio mundo, ¿sí o no? Empezando con el diablo. Es el primero que le echamos la culpa. Es que usted ya sabe cómo es el diablo. Really? ¿Y qué es el diablo, hermanos? ¿Tiene poder sobre tu vida? ¿Puede más que tú? No tiene autoridad sobre nuestras vidas, hermanos. Dios nos ha hecho libres. No estamos bajo su esclavitud. No estamos bajo su dominio. Hemos sido libres del pecado. No somos esclavos al pecado. Él nos ha comprado con su sangre preciosa. Le pertenecemos a Cristo. No ande diciendo que el diablo. El problema es usted, soy yo. Porque no estamos en la palabra. Porque no usamos la Biblia como una lámpara para ver por dónde voy. Y ahí te va a decir, no, ahí no debes de ir. No debes de decir eso, no debes de reaccionar de esa manera, no debes de hablar así, no debes de vestir así, esa no debe de ser tu función. Y te empieza a decir una tras otra. Esta es tu responsabilidad. Esto es lo que debes de hacer, esto es lo que no debes de hacer. Lámpara. Y vas caminando y vas bien y de repente viene un obstáculo ahí, cualquiera que sea. Lo miras porque vas en la lámpara y ¿qué haces? Le sacas la vuelta. Y por eso puedes caminar bien. Hermano, vivimos en este mundo, mas no somos del mundo. Y Pablo tiene muy claro, vivimos en este mundo, mas no somos del mundo. No amamos las cosas del mundo. No pertenecemos al mundo, hermanos. Aunque aquí vivimos, mas no somos. Somos embajadores. Somos peregrinos, estamos de paso. No nos, ¿cómo se dice? Don't get comfort. No te pongas cómodo. Hermanos, somos pasajeros. Cuando he ido a México me gusta mucho ir. Es una chulada, pero sé que tengo que regresar. ¿Para qué me pongo cómodo? Tengo que regresar a la vida real de los United States. Ni modo, así es. Igualmente, hermano, nosotros, no te pongas cómodo. Nuestra estancia aquí es temporal. Pero mientras estés aquí, hermanos, asegúrate que tienes la lámpara encendida. Ella te va indicando por dónde vayas. No es qué dijo el pastor, qué dijo John. No importa lo que yo diga, hermano. No, really. ¿Qué dijo mi papá? ¿Y qué dijo mi mamá? ¿Y qué dijo el líder? ¿Y qué dijo el de los jóvenes? No.
¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Y la Biblia te va a indicar exactamente. Y vamos a estar estudiando todas estas semanas, hermanos, diferentes puntos de nuestra vida diaria, de este lado de la eternidad. ¿Qué dice la Biblia? Matrimonios, hijos, padres, trabajadores, jefes de empresa, ministerio, todo. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Porque todo está aquí. Mi salud, mis finanzas, aquí está. Todo lo vamos a aprender. Porque si algo tiene la Biblia, hermano, lo tiene todo. Lo tiene todo. Mi pregunta hacia ti: ¿quieres luz? A ver, hermano, ¿quieres luz? ¿Queremos luz, hermanos? ¿No le ha tocado ir a un lugar? Bueno, aquí hay mucha luz en las carreteras, en las calles y todo eso. Pero me ha tocado ir en el freeway con alguien que no lleva luz. Y muchas veces es desesperante. No tanto por mí, sino por la persona. Para mí, que puede provocar un choque, que no se mira en veces. Aunque aquí hay mucha luz en las carreteras. Pero hay personas que se les olvida prender, y más si son carros más viejitos, porque muchos ya traen automáticamente la luz, pero otros que no traen, y de atrás está oscuro. Y ellos no se dan cuenta que no traen luz, y van recio, y se puede provocar un accidente. Pero cuando traes luz, hermano, cuando traes luz, o sea, vas viendo todo lo vas viendo, vas poniendo atención. Es lo que necesitamos nosotros, hermanos. Repito, no es cómo me siento, qué es lo que yo creo, es que dice Dios en su palabra. Amén. ¿La reciben, hermanos? Gloria a Dios. Póngase de pie, vamos a orar y darle gracias a Dios. En esta oración, hermanos, vamos a orar por mi hermana Alicia. Fue operada ayer y que ella orar para que se recupere. Todo está bien, solamente es recuperación. Y pues vamos a orar por ella. Que Dios bendiga a Alicia, bendiga a Víctor, Amy, Sarita y Liu. Que Dios los fortalezca y les dé su fortaleza para que sigan adelante y Alicia pronto se recupere. También vamos a orar por mi hermana Lucy, que ella salió para México a visitar a su mamá. Vamos a orar por ella, que Dios la bendiga, la lleve con bien y la use, porque ella también quiere llevar el Evangelio, continuar llevando el Evangelio a su familia allá en México. Y también vamos a hablar por el hermano José Chaires, que está enfermo de salud, que Dios lo sane ahí donde se encuentra él. Amén, hermanos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has dado en tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque hemos aprendido en esta introducción, Padre, hemos aprendido un poco, sabiendo que vamos a aprender más, Señor, en estas semanas de lo que es tu palabra. Queremos, Señor, realmente ser hacedores de ella, gente que realmente obedece tu palabra, mi Dios. Yo te ruego que tú nos ayudes. Cada uno, Señor, todos batallamos. Eso es claro, Padre. Tu palabra nos enseña eso. Pero podemos mejorar, Señor. Yo puedo mejorar como cristiano. Podemos mejorar y queremos mejorar. Queremos ser mejores, Señor. Queremos ser gente, como aprendimos en las semanas pasadas, gente de oración, gente que ora, Señor, que busca tu rostro. Pero también queremos ser gente que estudia tu palabra, que realmente escudriña las Escrituras para ver cuál es tu voluntad sobre nuestras vidas. Por eso te ruego que nos ayudes, Señor, a ser hacedores de tu palabra, gente que realmente estudia tu palabra, mi Dios, se enfoca en tu palabra, Señor, y usa tu palabra como una lámpara a sus pies. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. También te rogamos, Señor, por las necesidades de tu iglesia aquí en Casa de Oración Glendale, Señor. Te ruego por mi hermana Alicia,